varios centros, entre ellos en Terapia Boutique, Centro de Investigación y Ciencias de la Familia y Centro Conectar. Sin más preámbulos, le dejamos aquí con Dalia Aguiló para que nos ofrezca muy interesante información para estimular a nuestros pacientes y familiares en el hogar. Bienvenida, Dalia. Buenas noches. Gracias, Natacha, por esa introducción. Yo diría que bastante completa. Ya me tumbaste el segundo slide ahí completico con lo que acabas de decir. Buenas noches a todos. Para mí un honor poder compartir con ustedes este martes, digamos que momentito de lo que pues tenemos en pantalla, que es ese preciso momento de estimulación para nuestros pacientes o nuestros familiares, que vamos a abordarlo más desde esa parte humana, no necesariamente colocándolos en esa connotación del aspecto clínico per se. Aparte de lo que Natacha comentaba, sí destacar un poquito el hecho de que fuera de esas maestrías y esas especialidades, pues también tengo otras certificaciones, entre ellas en demencias y en terapias no farmacológicas, que vendrían siendo pues específicamente esto de la estimulación cognitiva o rehabilitación neuropsicológica también, pero centrado específicamente en adultos y envejecientes. Aparte de eso, pues la detección, manejo y digamos que de demencias, que sigue siendo el término que utilizamos, aunque un poco desfasado, perdón. Realmente me gusta utilizar lo que vendría siendo trastornos neurocognitivos, pero para estos fines lo vamos a llamar tal cual lo seguimos utilizando, que vendría siendo demencias. Aparte también, pues sí tengo un microfonito abierto. Si quieren hacer alguna intervención, me dejan saber, yo no los veo. Entonces, de lo contrario, me pueden cerrar los micrófonos. Ok, gracias. Entonces, como les iba comentando, aparte de eso, pues también otra certificación en psicogerontología y vamos a decir que pues es estimulación cognitiva en adultos mayores. Ya quitando toda esa parte lectiva, vamos directamente a lo que nos compete y por lo que ustedes pues esta noche se conectaron. ¿Por qué importa esa estimulación cognitiva? Porque es relevante. Y es que precisamente según la Organización Mundial de la Salud, o como nosotros solemos decirle, OMS, alrededor de 57 millones de personas para el 2021 vivían con la condición de demencia o síndrome demencial. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no todos pues tenían un síndrome demencial propio de Alzheimer, pero la mayoría de ellos sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de demencia, sigue teniendo una mayor prevalencia lo que viene siendo enfermedad de Alzheimer. No todas son por esto, vuelvo y reitero, pero la mayoría sí. Las estadísticas que estipulan que para 2030, o sea, dentro de unos añitos, 5 añitos aproximadamente, esa cifra va a ascender a 78 millones. Dígase, estamos hablando de un aumento circunstancialmente poderoso en cuestión de poco tiempo. Y ya para 2050 se va a ver nuevamente aumentado, yo diría que hasta, no es ni siquiera triplicado, digamos que 5 veces más, lamentándolo mucho, con 139 millones. Pasando a otras cifras, tenemos que más del 60% de estos casos viven en países donde los recursos van de bajos a medios. ¿Y qué quiere decir esto? Que por consecuencia, la primera línea de atención pasa a ser la casa. O sea, los cuidadores principales o primarios son los familiares directos. No son personas que están en instituciones, en residencias o que pueden contar con el servicio, por ejemplo, de cuidados externos como enfermeros o tener centros de día, como puede ser, por ejemplo, algo que se nota mucho en España o en poblaciones de primer mundo. Nosotros todavía no podemos decir que en República Dominicana hemos logrado parecernos mucho en eso, aunque hemos avanzado bastante, ya no está siendo un tema tabú. En los últimos años hemos creado redes bastante poderosas, esta siendo una de ellas, donde hay mayor conciencia y concienciación respecto a estos temas, lo que permite que, pues precisamente ustedes que están aquí presentes puedan tener información de primera mano y lidien con la situación lo mejor que se pueda.
Pero estas estadísticas siguen estando ahí y hacen que nosotros le prestemos atención y pues tratemos de, en algún sentido, lograr que esto sea lo más llevadero posible desde nuestras herramientas. Dígase qué puedo hacer donde estoy con lo que tengo. Y eso es precisamente lo que intentamos que esta noche se logre, que ustedes se vayan con información valiosa. Entonces, ¿cuál es el panorama en América Latina y el Caribe? Pues precisamente que en esa región o en esta región más que nada, se proyectan que esos 27 millones de personas con demencia para el 2050 superen los gastos en dólares de más de 235.000 millones. Esta fue una cifra que la proporcionó la Alzheimer Disease International en 2024. Y cuando hablamos de República Dominicana, la PAHO en 2023 nos hace una comparación con otros países donde estiman, no es que actualmente está así, sino que es una estimación de que el incremento va a ser de un 74% en la prevalencia de estas condiciones. O sea, dígase que sigue siendo el Alzheimer una de las condiciones poblacionales de República Dominicana con mayor incidencia. La mayoría de las personas que cursen con una condición neurodegenerativa pueden pues tener Alzheimer. Entonces, ¿qué es Alzheimer en palabras simples? Ustedes, la mayoría de los que están aquí, pues probablemente ya se sepan esto de cabo a rabo en buen dominicano, pero para quienes quizás aún no lo sepan, pues lo ponemos en palabras sencillitas. Y es precisamente esta enfermedad, como iba diciendo, neurodegenerativa, que progresa afectando memoria, atención, lenguaje y funciones ejecutivas. Y esto es muy de librito. Yo quiero que ustedes quizás lo aplatanemos un poquito más, diciendo que no solamente afecta esas áreas cognitivas, sino que también afecta funcionalidad. Y a mí me gusta describir el Alzheimer como si fuera una velita, pero no una velita cualquiera, sino una velita de colmado. Y procedo a preguntar, siéntanse en la libertad de responder. A mí me gusta que esto sea lo más interactivo posible. ¿Cuántos de ustedes conocen una vela de colmado? Pueden abrir sus micrófonos, pueden levantar la manito, como ustedes lo consideren pertinente, pero ¿conocen una vela de colmado? Si son de las blancas, sí. Sí, exactamente. Una velita de colmado. Entonces, ¿cómo funciona la vela de colmado? ¿Y por qué yo describo el Alzheimer de esa manera? Cuando nosotros encendemos la vela de colmado, que no tiene un recipiente, que no tiene nada, que es simplemente cera y ya, cera solidificada, perdón. Cuando se enciende, pues empieza esa cera a derretirse y cada uno de esas ramificaciones de esa cera vendrían siendo los recuerdos, esas vivencias, esas experiencias que tenemos nosotros como seres humanos. Y precisamente eso pasa con el Alzheimer. Nosotros como seres humanos formamos nuestro cerebro de atrás hacia adelante. Y en el Alzheimer, pues se va comiendo de adelante hacia detrás. Y eso pasa con la velita, se va comiendo desde arriba hacia abajo. Y al final lo que queda es ese cabito, ese pedacito pequeñito. Entonces, cuando nosotros hablamos de Alzheimer, no es simplemente verlo desde esa parte clínica, estamos viendo a una persona que poco a poco va perdiendo su esencia, que poco a poco va perdiendo no solo recuerdos, sino experiencias, que va perdiendo funcionalidad, vuelvo y digo. No es un simple, se me están olvidando las cosas, dónde dejé las llaves, es más profundo y afecta no solo al paciente, sino a las personas que están a su alrededor. Es una condición que trasciende, que no se queda solamente en un diagnóstico, que acompaña, que dura un tiempo, por lo regular, bastante largo, y que cuando nosotros no podemos acceder no solo a herramientas de salud fisiológica u orgánica, sino a herramientas como estas que nos den un poco de esperanza, hace que el camino sea más difícil de transitar. Entonces, quiero que si se van a llevar algo de lo que hablemos esta noche, sea eso, que ustedes, para la gracia de Dios, disponen de herramientas o de un grupo como lo es HADAS, que apoya y vela por ustedes para que puedan sentirse acompañados en el proceso. Entonces, ¿qué seguir diciéndoles? Que el Alzheimer en palabras simples también es de curso lento, que es heterogéneo, pero no todas las personas progresan de la misma manera. Aquí N es igual a 1, cada paciente es individual. No porque Juan y María tengan la misma condición,
van a avanzar de la misma manera o van a presentar los mismos síntomas de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay algo que aquí incide y es personalidad. Entonces, tenemos también que tomar eso en consideración. Los gustos de María van también a ayudarnos en el proceso de estimulación a armar estas sesiones. A María le puede gustar, por ejemplo, dibujar, pero a Juan probablemente no le guste. Lo que le guste es escuchar música y esto es importante. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos realmente a qué esperar según las etapas, porque quiero que nos centremos en dos etapas principales que vendrían siendo esa etapa inicial o leve o la etapa media y moderada, que vendrían siendo estas que abordaríamos en este primer encuentro. Si se fijaron al inicio, los que entraron desde el principio, pusimos que esta es la parte uno, porque la meta es que para el próximo mes podamos abordar un segundo encuentro donde veamos un estadio más avanzado, pero que igual puede ser tratado o trabajado desde la estimulación. Entonces, dicho esto, en una etapa inicial leve, ¿qué vamos a ver? O sea, ¿qué esperar en cuanto a la patología? Vamos a ver estos olvidos de eventos recientes, vamos a ver que el paciente repite preguntas, que le va a tomar mayor tiempo, o sea, hay un procesamiento más lento, hay un tiempo de respuesta más lento también al momento de realizar tareas. Se le va a dificultar de manera sutil el manejo del dinero, los medicamentos también, va a haber cambios leves en cuanto a conducta o personalidad. Van ustedes quizás a notar, ay, pero papi o mami o mi abuelo, mi abuela está un poco más apático de lo que usualmente era. Asimismo, vamos a ver que pueden conservar su independencia en varias de lo que vendrían siendo las actividades de la vida diaria o ABD, pero que pueden requerir también apoyo. Aquí se los pongo en negrita porque el apoyo no necesariamente es la dependencia total, pero sí uno que otro, ayúdame, que esto se me está haciendo un poquito difícil. Y esto en el mejor de los casos cuando reconocen que necesitan la ayuda, porque no siempre lo hacen. En una etapa media o moderada que vamos a ver una mayor confusión y desorientación, van a necesitar una ayuda más marcada en las actividades básicas de la vida diaria, como pudiera ser el baño o el vestido. En el lenguaje va a haber un lenguaje más limitado, conductas desafiantes, como puede ser la deambulación, que no se quieren estar quietos, que comienzan a caminar con mayor frecuencia, ansiedad sin una razón aparente en muchos de los casos, pero aquí también empieza a notarse más esa sobrecarga del cuidador y se hace más notorio o necesario el planificar rutinas que nos proporcionen pues esa seguridad. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Quieren que les explique algo o vamos bien? ¿Están claros? Sí, no. Dalia, tú vas muy rápido. Ve un poquito más lento. Vamos Pues bien, va yo voy a bien. asumir que vamos bien. Ok, perfecto. Ujú. Entonces, ¿el porqué de la estimulación cognitiva? Bueno, en palabras sencillas, en un artículo publicado por Woods en 2023, se estableció que la estimulación cognitiva en un estadio de demencia leve a moderado produce beneficios clínicamente relevantes. ¿Por qué? Porque muestra mejoras en cuanto a la comunicación, a la interacción social y puede equivaler incluso a un enlentecimiento de el proceso de declive o deterioro que puede presentar ese paciente o ese ser querido, esperado cuando nosotros no tenemos ningún tipo de intervención, cuando dejamos a esa persona y a la condición que vayan, como se dice popularmente ahora, fluyendo, que cojan su curso sin nosotros hacer ningún tipo de intervención alguna, como mencionaba. Asimismo, hay otros artículos que proponen que hay evidencia reciente donde se reafirman los efectos positivos a corto plazo cuando tenemos protocolos estructurados. Cuando hablamos de protocolos estructurados, son diseñados expresamente para las necesidades que tiene esa persona. Ahora bien, yo no quiero que se me asusten con esto cuando le hacemos uso de las palabras protocolos estructurados. ¿Por qué? Porque al final del día la estimulación no tiene que ser algo necesariamente complejo. Usted, con la intención de este conversatorio, lo que debe es precisamente aprender a hacer esto con las 3 B: bueno, bonito y barato.
y que no deje al familiar o al paciente sedentario totalmente, sino que pueda, dentro de la comodidad de su hogar, encontrar actividades que mantengan a ese cerebrito activo. Entonces, fíjense que se los coloco aquí mismo. Principios para hacerlo en casa con las 3B. Pero esto es importante cuando nosotros apostamos siempre a estos 4 pilares. Simplicidad y propósito. Hacerlo sencillo, sin complicarnos. Usted no tiene que pensar que va a ir a Rusia a buscar la actividad. Nada que ver. Con cosas sencillas usted estimula. Propósito, que yo quiero lograr con la actividad. No es simplemente poner cosas por poner cosas. Todo tiene un trasfondo detrás. Hay una intencionalidad y debemos de alguna manera, aunque no seamos expertos en el área, buscar, tratar de instruirnos, porque a veces, como diría mi abuela, tratando de hacer una gracia, hacemos una moriqueta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando queremos ayudar, desayudamos. ¿Por qué? Por no tener la orientación propia. Aquí es muy importante usted estar acompañado de un grupo de profesionales que le sirva de guía. Dígase, los geriatras, los médicos de cabecera, que le vayan dando pautas. Pero si usted no cuenta con estos recursos, ahí está la internet, usted puede orientarse lo mejor que pueda, valga la redundancia, e ir instruyéndose para dentro de sus capacidades también lograr estimular a su familiar de una forma óptima, sin ir rompiendo pues el curso natural de las cosas y dañando lo que pueda ir surgiendo en el camino. Punto número 2, materiales cotidianos. Ustedes quizás han visto personas que durante la pandemia o ustedes mismos cogían hasta 2 latas de salsa y comenzaban a hacer ejercicio con esas 2 latas de salsa. Yo fui una de ellas. Yo no cogía la lata de salsa, sino que yo tenía 2 galones de alcohol en mi casa y con eso yo hacía ejercicio. Entonces, eso es a lo que nos referimos hoy con los materiales cotidianos, cosas que usted pueda tener dentro de su hogar y que no tenga que salir, como dije ahorita, a buscarlos, a volverse locos, tratando de estimular al paciente en sí. Sesiones cortas. ¿Por qué sesiones cortas? Porque usted no tiene que durar 2 horas, 3 horas estimulando al paciente. A veces 10, 15 minutos, 20 y en el mejor de los casos 45 minutos son suficientes para mantener ese cerebro en óptimas condiciones dentro del curso en el que se encuentra. Y adaptar por etapas. ¿Por qué pongo adaptar por etapas? Porque esto va avanzando. Recordemos que es una condición neurodegenerativa y degenerar implica ir perdiendo funciones. Y cuando hablamos de perder funciones, pues evidentemente tenemos que tener flexibilidad e ir entendiendo que un día algo me funciona, pero mañana probablemente no. Y no me puedo apegar a que esa actividad tiene que ser eternamente de esa forma, sino que puede ir con el tiempo modificándose. Dentro de estimulación cognitiva es un principio 101, digamos, que usted tiene que tener la capacidad de lograr modificar las actividades en función de la complejidad que esté manejando ese familiar. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, cosa que quiera que le aclare? No, vamos bien, dudas, ¿no? ¿Todo bien? Ok, pues el silencio otorga, digamos que vamos bien, nítido. Entonces, aquí es importante algo, tener expectativas realistas, chicos y chicas. La estimulación cognitiva no es una varita mágica. Aquí nosotros no vamos a modificar para nada la condición, no vamos a eliminarla, sino que vamos a tratar de ralentizar lo más que se pueda el avance de ese deterioro cuando mantenemos constancia. Ahí se los coloco, constancia. Pero definitivamente no es algo que detiene la enfermedad, esto no revierte la condición. Tenemos que también entender que hay sí condiciones que permiten una rehabilitación, pero esto no es rehabilitación, es estimulación. Hay diferencias. Por eso debemos apegarnos mucho a las terminologías, porque esto nos va a dar pie a trabajar desde, como les estoy hablando aquí, expectativas realistas y que consecuentemente no llegue la frustración cuando no veamos estos cambios que estamos esperando. No es necesariamente cambio, es mantenimiento,
o como les iba diciendo, lograr ralentizar el avance de la condición per se. Y pues, evidentemente, lograr optimizar de alguna manera esas funciones que se mantengan preservadas. No todo va a deteriorarse al mismo tiempo. Recuerden la velita. Una vela no se consume en un 2x3, es poco a poco. Entonces, poco a poco, hay cosas que todavía se mantienen. Entonces, vamos a trabajar y apalancarnos de esas cosas que se están manteniendo para lograr que lo que se está deteriorando o está deteriorado no avance tan rápido, en palabras sencillitas. Y de esa manera también fortalecer pues ese vínculo que hay entre el cuidador y el familiar o el paciente. Y como les decía hace un ratito, mantener esa constancia y el ajuste en función de lo que a esa persona le interese y cómo esté ese día. Importante en el hecho de cómo esté ese día. No todos los días nosotros amanecemos con el mismo ánimo. Incluso quienes no tenemos nada, estamos sanos, en buen dominicano, no siempre tenemos el mismo ánimo, no siempre queremos hacer las mismas cosas y es válido. Pero aquí es importante, como dije hace un rato, el tema de las rutinas. Tratar de instaurar rutinas que funcionen. Idealmente, tener esto como parte de la semana, 3 veces por semana, mínimo 2 veces por semana. Una vez por semana no funciona. ¿Por qué una vez por semana no funciona? Porque cada vez que usted vaya a estimular a esa persona, estaría iniciando de nuevo. Entonces, tenemos que tratar de tener una frecuencia que, aunque sea mínimamente 2 veces por semana, se tenga, como les decía, esa rutina instaurada y ya el familiar o la persona esté esperando o creando ese hábito de que esto va a pasar en algún momento durante mi semana. ¿Ok? Entonces, recordemos que no pudiéramos reducirlo a una sola vez porque estaríamos empezando desde cero. Otro punto importante es el siguiente. Una vez usted pare o elimine el proceso de estimulación, hay un retroceso de hasta semanas, así sea un día, 2 días, una semana que usted deje de estimular. ¿Por qué? Porque es como si usted le dice al cerebro, cerebrito, cómete todo lo que tú has ido avanzando y él va a hacer lo propio. Entonces, como les iba comentando, constancia, pero sobre todas las cosas, aparte de la constancia, tener disciplina. Como cuidador, ¿por qué? Porque para poder cuidar de otros también hay que cuidar de nosotros, pero parte de cuidar de nosotros implica el entender que a veces nosotros tampoco estamos del mejor ánimo y que porque no estemos del mejor ánimo no vamos a sacrificar el proceso que llevamos con el familiar. Si usted está acostumbrado a hacer las sesiones martes y jueves, pero hay un martes que usted se siente mal, hágala miércoles y jueves. No la haga martes de mal gusto porque no va a surtir el mismo efecto. Entonces, es cuestión de hacer reajustes sin sacrificar lo que estamos tratando de lograr. Entonces, vamos a esto. En esta etapa inicial o leve, ¿qué actividades nosotros podemos hacer? Yo quise centrarnos en 5 actividades por etapas para que lo podamos ver de forma desmenuzadas y que ustedes tengan quizás la oportunidad de preguntar y al mismo tiempo verlo cómo se pudiera adaptar en función de las diferentes necesidades que tenga cada persona. En esta primera etapa, el objetivo principal que se puede dar es el de reforzar distintas áreas cognitivas como la memoria reciente, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas y la autonomía. Entonces, una de las actividades que a mí más me gustan con los pacientes que se encuentran en esta etapa o en este estadio es la clasificación de granos. Aquí que ustedes van a necesitar como recursos maíz seco, arroz, habichuelas, gandules, pueden utilizar lentejas, lo que usted tenga en su casa. Les recomiendo que esta sea la parte donde usted comience a tomar lápiz y papel para que empiece a anotar o le tome fotos a la pantalla como a usted le resulte conveniente. ¿Y qué usted va a hacer aquí con el familiar? Usted lo va a colocar sobre una mesa, idealmente que sea el mismo espacio de trabajo cada vez que usted vaya a estimular a la persona, para que, vuelvo y digo, vayan creando ese hábito y la persona vaya pues haciendo esa familiarización con el espacio. Y usted le va a dar la instrucción sencilla de separar los granos por color y tamaño. Puede hacerlo en una primera fase, vamos a separarlos por colores. O
Posteriormente, vamos a separarlos por tamaño. Puede combinar a las dos en función de cómo usted vea que vaya respondiendo. Si dándole esa instrucción, su familiar se queda nulo, no responde, usted le modela la actividad. Cuando hablamos de modelarle la actividad, es que usted empiece a hacerla, que usted la haga con él. Mira, vamos a empezar, por ejemplo, con el arroz y le va señalando cada uno de los granos para de esta manera también trabajar otra área que vendría siendo la denominación al darle el nombre de cada uno de los granos. Entonces, este tipo de actividades, aunque estén diseñadas para trabajar áreas específicas, siempre en el background trabajan otras. O sea, detrás siempre tienen esas actividades o áreas cognitivas más bien secundarias, por llamarlas de alguna manera. Entonces, siempre es bueno hacer el modelado. Esto no es que usted le dé instrucciones y usted va mandando y ya y la persona lo hace por sí solo. La meta de esto es que ustedes también se involucren y que logren crear recuerdos, experiencias en conjunto, porque punto importantísimo de la estimulación cuando se hace con el cuidador es formar y a su vez, en caso de que ya esté formado, fomentar y fortalecer el vínculo que usted tiene con su familiar. Entonces, esta actividad puede ser tan larga como usted considere y puede agregar distintos granos, puede hacerlo tan complejo como usted quiera. En algunos de los casos le puede poner tiempo para poder dinamizar un poco más la actividad. Dígase, tú tienes 30 segundos para agruparme todos los granos de arroz, para agruparme todos los granos de habichuela, para agruparme todos los granos de maíz. O también podemos complejizarlo un poco más y decirle, a la derecha me vas a poner todos los granos de arroz. Y ahí también estamos trabajando lateralidad. Me puedes complejizar también diciéndole dos instrucciones al mismo tiempo. Con tu mano izquierda vas a agarrar, perdón, los granos de maíz y con tu mano derecha vas a agarrar los granos de habichuela. Hay distintas formas de usted con esta misma actividad lograr estimular. O sea que puede ir cada vez agregándole pasos o instrucciones o comandos a la actividad para hacerla más compleja, para retar un poco más a su familiar, dependiendo de la capacidad que él tenga. Vaya midiéndolo, usted conoce mejor que cualquiera la persona con la que está trabajando y qué tanto le puede exigir. Importante esto, qué tanto le puede exigir. Si usted sabe que su familiar se encuentra en una etapa donde quizás lo que yo acabo de decir, de que le dé dos comandos al mismo tiempo, no es posible, no lo haga. ¿Por qué? Porque va a aumentar su grado de frustración. Y entonces, en lugar de crear momentos bonitos, va a hacer que la persona cree resistencia y consecuentemente, entonces se sienta incómodo, se vuelva iracundo, o se ponga iracundo y no quiere hacer nada. Entonces, esa no es la meta. ¿Ok? Si aquí no hay dudas con esta actividad, podemos pasar a la próxima. De lo contrario, si tienen dudas o quieren hacer algún tipo de comentario, este es el momento. Ay, pero me encanta este grupo. Todos se entienden. Bien, pasamos a la segunda página. Aquí les coloco dos actividades más. Y en la primera de ellas, que vendría siendo esa discriminación olfativa, ustedes van a utilizar como recursos distintas especias. Las especias que ustedes utilicen van a ser las que tengan en casa. Aquí yo les coloco unas cuantas: canela, café, clavo dulce, vainilla, anís, pero también pueden utilizar otras como orégano, pueden utilizar, por ejemplo, también, digamos que ajo, otras cosas que ustedes tengan a la mano. No necesariamente se tienen que ceñir a las que están ahí puestas. Recuerden que esto es en función de lo que usted tenga en casa. Y la meta de esta actividad es que usted pueda darle distintas instrucciones. Una de ellas, perdón, es que identifique las especias. Usted la pone por grupos y le dice, señálame cuál es la canela. Y el familiar o el paciente le va a señalar cuál es la canela. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es aquella? Y como les decía, ahí vamos también a trabajar lo que vendría siendo identificación o nominación. Una segunda instrucción pudiera ser el que usted le dé a oler
cada una de las especias y que asocie esa especia con una receta o una comida, con una pregunta puntual. ¿A qué te recuerda esa especia? ¿En qué la hemos utilizado antes? ¿O en qué tú la pudieras utilizar? ¿Qué áreas estaríamos estimulando con esta actividad? La memoria episódica, porque le estaríamos pidiendo que vaya a un recuerdo puntual, donde lo haya utilizado, a qué les recuerda, por ejemplo. Olfativa, porque evidentemente está utilizando la parte sensorial. La evocación semántica, porque como les decía, estamos haciendo uso de el nombrar las especias como tal. Esto también se puede poner un poquito más complejo, como les explicaba, en función de lo que usted considere, poniéndoles tiempo, poniéndoles quizás algún intruso. Cuando les hablo de intruso es, por ejemplo, muchos de estos tienen olores fuertes o dulces. Usted le pone uno que tenga un olorcito un poquito menos agradable y usted le dice, ¿cuál es el que tiene el olor aquí desagradable? Y aquí tienen que hacer una discriminación y así sucesivamente. La tercera actividad vendría siendo lectura en voz alta. Para esta usted va a utilizar como recurso un artículo del periódico, un libro, algo que usted tenga a la mano donde esa persona pueda leer un extracto corto de un material lectivo. Le va a pedir que lea ese pequeño texto y que lo resuma en una frase o que le diga qué entendió de ese texto. Esa es una de las primeras instrucciones y ahí lo que estaríamos trabajando sería la comprensión lectora. En una segunda actividad, usted le pudiera pedir que encierre todas las palabras que terminen con N o con R y ahí estaríamos trabajando también lenguaje, estaríamos trabajando atención, estaríamos con la primera actividad también trabajando memoria inmediata. Pudieran, en caso de que utilicen un periódico, agregar una tercera actividad o instrucción de recórtame todas las palabras que empiecen con P o crear incluso frases cortando palabras del periódico. Hay distintas maneras de dinamizar la actividad en función de cómo usted quiera complejizar o, como les decía, sacar de la actividad principal. ¿Tienen alguna duda con estas dos que les acabo de comentar? ¿Cosas que quieran que les explique? Okidoki, seguimos. En estas dos, que vendrían siendo las últimas dos del primer estadio, tenemos la secuencia de objetos. Para esto ustedes van a utilizar objetos que tengan a la mano, cosas que estén pues dentro de la casa, como por ejemplo una cuchara, un vaso, una servilleta, peine, cuchillo, un reloj. Y la meta de esto es que usted lo pueda colocar en secuencias dentro de un espacio plano, por ejemplo, una mesa. Y usted va a poner, por ejemplo, la cuchara, el reloj y el peine. Se lo va a mostrar, le va a pedir que lo memorice y luego de que lo memorice, pues entonces usted lo tapa, le pone algún cartón, algo que le imposibilite al familiar o al paciente ver la secuencia y le pide que se la repita, que le diga cuál fue el orden en el que fueron mostrados esos objetos. Y la persona pues tendría que decirle, pues primero estaba la cuchara, luego el reloj y el peine, por ejemplo. Y esto nos ayuda a trabajar memoria de trabajo, atención también. ¿Cuál sería la forma de nosotros aumentar pues el nivel de reto aquí, de complejidad, poniéndole cada vez más objetos? Otra forma de hacerlo sería que la persona vaya poniendo él o ella los objetos en orden. Después de que usted se lo muestra, usted se lo desordena y la persona tendría que, por lo que memorizó, ordenarlos tal cual los vio anteriormente. Otra forma también sería hacerle preguntas sobre lo que vio. ¿Había una cuchara color rosada? ¿El reloj era de color verde, por ejemplo, o era de color azul? Y ahí también estamos trabajando memoria reciente. En la actividad número 5 se divide en dos, sería sopa de letras o crucigramas. Aquí esto no sería necesariamente complejo, ustedes pudieran tener un material impreso
esa sería la única que quizás no sería parte de lo que forme eh, o que esté dentro de la casa más bien, pero por lo regular siempre se tienen este tipo de recursos dentro de casa o dentro de los mismos periódicos vienen estas actividades usualmente que también se le puede sacar provecho. Ahí sencillamente ustedes le van a dar la instrucción de que encuentren las palabras que les está pidiendo la, la actividad. Ahí van a estimular lenguaje, memoria semántica, la atención sostenida y la atención alternante en función de la actividad que estén trabajando. Van a utilizar pues entonces ese material impreso, marcadores o lápices de colores. A mí me gusta utilizar lápices de colores porque lo que hacemos en función de eso es asignarle un color a cada palabra. Entonces le ponemos, por ejemplo, si la palabra que van a encontrar es árbol, bueno, pues cuando tú encuentres la palabra árbol, la vas a colorear de color verde, por ejemplo. Y así también vamos trabajando otras áreas. Hasta aquí con las actividades de la primera etapa. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que les explique algo antes de pasar a la segunda etapa? Y el paciente, pues sabemos que estos pacientes a veces tienen reacciones eh, violentas, a veces, sí. En el proceso que estamos haciendo de estimulación se nieguen a seguir. ¿Cómo uno maneja eso? Sencillamente hacemos un cambio tensional. Dígase, no pasa nada, está bien, no hay ningún inconveniente con que no quieras hacer la actividad, vamos a hacer otra cosa. Y recurrimos a algo que esa persona usualmente quiere hacer, como por ejemplo, escuchar música o estar viendo un programita de televisión durante unos minutos y luego de que esa persona pues se calme, volvemos a intentar de nuevo. Recordemos que esto es ensayo y error, sobre todo si esa persona nunca ha sido estimulada. No podemos esperar que a la primera se siente y quiera hacer todo lo que queramos hacer. Por eso les decía que sesiones cortas, empezamos con poquito tiempo, 10, 15 minutos y vamos viendo cómo aumentamos pues el lapso de tiempo que la persona esté dispuesta a pasar o pueda pasar siendo estimulada. Pero usualmente no llevarle la contraria, nada de llevarle la contraria ni de imponerle hacer las cosas. Vamos poco a poco creando esa dinámica y siempre aportando y apoyándonos en los intereses que tenga la persona. Si, por ejemplo, a la persona no le llama para nada la atención el hacer una sopa de letras o crucigramas, no tiene sentido que usted se lo ponga. Trate de irse por actividades que sí le llamen. Por ejemplo, a mi abuelita o a mi mamá le gusta mucho la jardinería, pues hagamos actividades que tengan que ver con jardinería. Por ejemplo, que me mencione las distintas plantas que están en la casa. ¿Y cómo se cuida esta planta? ¿Y qué yo tengo que hacer para que no se muera? ¿Y cómo yo la siembro? ¿Y qué tanto yo le tengo que echar agua? Todo esto, incluso el que sean simplemente preguntas, está estimulando a ese paciente y le ayuda a mantenerse activo. No, Siempre a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una Sí, claro. Se creo que oye un poco están, bajito. eh, creo que me escuchan. Creo que Ahora sí. están un poquito fuera del tema, o sea, de lo que está hablando de ayuda para actividades. Es, Ujú. no sé si cabe en este momento, es sobre eh, cómo uno debe comportarse cuando están como haciendo historia o alucinaciones, que es el caso de mi mamá. Eso. Y lo otro es, mi mamá, ella tiene 89 años y ella actúa todo muy normal. Ella juega dominó, juega muy bien, ella va a la iglesia, ella se hace todo por ella misma. O sea, lo único que se le hace en la casa es la comida, pero ella, sus necesidades, todo lo hace, de bañarse y todo lo hace ella sola. Pero ella tiene unos lazos mentales que para mí son como muy fuertes. Como por ejemplo, yo no estoy ahora en el país y yo la llamo todos los días. Y ella me dice un día, ay, pero llámame, mamá, yo la llamo. Y tú duras mucho para llamarme. Y si le pregunto por el otro hermano, dice, ay, yo tengo mucho que no me llama. Y entonces ella actúa como una persona que está
ella está estable, gracias a Dios, a nivel así de, de su condición de salud, pero de mental, o sea, tiene como unos lazos pasajeros muy fuertes para mí. O sea, no sé si me doy a entender. Claro. Sí, sí, se entiende. Aquí, evidentemente, Vianela, hay unos factores que debemos tomar en consideración y que a simple vista o de alguna manera con muy poca información sobre el caso, no quiero aventurarme a dar respuestas porque hay contexto que no tengo. Si gusta, posterior a la charla, podemos conversarlo más a detalle para poder responderle un poquito más acertado y no dejarlo en el aire. Pero a grosso modo decir que evidentemente cuando la patología va avanzando, hay fenómenos que se van dando donde el paciente puede experimentar estos lapsos mentales, como usted bien lo refiere, pero va en función de cómo vaya avanzando la patología y que para ustedes como familiares suele ser muy difícil. ¿Por qué? Porque se siente a veces incómodo debido a que, pero yo te estoy llamando, yo tengo estas conversaciones contigo y vuelvo y recalco, aquí lo importante es no llevar la contraria porque va a generar más incomodidad en el familiar. Recordemos que esto no es algo que ellos quieren hacer, es propio de una condición que no se tiene el control sobre ella. Cuando ella haga este tipo de comentarios, simplemente decirle, es verdad, tú tienes razón, yo voy a intentar llamarte mañana. Yo lo voy a hacer, ten por seguro que cuenta con eso. Yo te voy a intentar llamar para que ella se quede más tranquila o en todo caso decirle, pero bueno, mamá, yo te voy a llamar mañana, pero ya que estamos hablando, hablemos de esto, esto y aquello para sacarla de ese quizás malestar que puede estar experimentando o angustia de sentir que no se le está llamando. Entonces, vuelvo y reitero, posterior quizás a esta intervención que tengamos, yo puedo quedarme un ratito más para hablar con usted, para tener un poco más de contexto y responderle de manera atinada, si le parece. Ok. Narda, que tiene la mano levantada. Espere. Aló, sí, ya, me escuchan. Yo quiero Sí. saber qué actividad física de movimiento yo puedo hacer con mi papá, porque últimamente le está pasando mucho tiempo sentado. Para levantarlo hay que decirle, mira, ven a comer esto o te visita una persona. Entonces él a veces o se aferra a la cama o al sillón. Él antes como que se movía más, daba su poquito de situación, pero se levantaba y caminaba aquí dentro de la casa. Pero viene de una semana para acá, de unos mesecitos para acá, que, óyeme, yo le digo, tú le enseñaste al vago, tú eras antes del vago. Tú vas a coger la forma del sillón o de la cama porque pasa mucho tiempo sentado. Entonces, hace unos meses atrás era lo contrario, pasaba mucho tiempo caminando y todo eso, pero ahora hace como 2 meses, que se le está pasando mucho tiempo sentado y para levantarlo es difícil. Entonces yo con él salí a caminar por aquí, por el sector, dábamos los paseitos, pero ya de cualquier cosa, no, es Ok. decir, da tres pasitos y ya se quiere sentar. Entonces, ¿qué actividad que él pueda hacer así sentada para que mueva las piernas? Ok, pregunto, ¿él sufrió una caída reciente? No, no, no. La situación, él, aunque tiene su problema mental, él todavía está muy consciente de muchas cosas y él se cuida. Él tiene un instinto de conservación muy fuerte. Él tal vez, no sé, digo yo, que se sienta que tal vez ya las piernas no le responden bien. Entonces, creo yo, ese es mi parecer. eh, y Claro. evita Ujú. hacer Es la muy actividad. común, es muy común que el envejeciente llegue a experimentar temor, temor a caerse, temor a que le fallen las piernas en muchos de los casos. Y por eso dije, él se cayó en algún momento. Usualmente los familiares cuando se cae el paciente, no siempre lo saben porque no se lo dicen.
Y cuando hay un cambio brusco de pasar de tener mucha actividad física a completo sedentarismo, puede haber este tipo de incidentes. No lo estoy dando por sentado, ni estoy diciendo que realmente sea el caso, pero suele pasar. En esta situación donde evidentemente no sabemos si sí o si no, y simplemente apegándonos a la respuesta de qué hacer ante este caso donde ya él decidió quedarse sentado en cuanto a movilizarlo y demás, hay distintas formas de movilizarlo. Em, lo más recomendable en este caso sería terapia física o en todo caso, ustedes pueden buscar videos en YouTube de estiramientos sentados. Hay pesitas que se ponen en los tobillos y en las muñecas que ayudan también a darle movilidad, pero lo importante es que él trate de moverse un poquito, aunque no tenga necesariamente que caminar. Él puede hacer como si estuviese marchando, o sea, digamos que él está sentado y lo que hace es elevación de rodillas, lo hace de 10 a 12 veces con cada rodilla. Puede igual extender los brazos, lo puede hacer con cojín también, donde le alza el cojín, lo levanta, lo baja, luego lo hace con el otro lado, lo levanta, lo alza, para que no perdamos completamente pues esa masa muscular y ese tono muscular que aunque va bajando de por sí por el envejecimiento, pues nos ayudemos un poquito en ese sentido. Y hay muchas formas, o sea, vuelvo y digo, con el mismo cojín, él lo toma, lo alza con los dos brazos hacia adelante, hacia arriba, por encima de la cabeza, lo puede poner entre los tobillos y con las piernas extendidas, subirlos y bajarlos. Hay muchas formas. Dentro de YouTube, que es una plataforma totalmente gratuita, pueden encontrar videos que les sirva. Vuelvo y digo, estiramientos para envejecientes, pueden poner así mismo, perdón, que les pueda servir. Pero reitero, lo más recomendable es que un terapeuta físico o un terapeuta ocupacional centrado en lo que vendría siendo esta área les puedan servir de apoyo para que ustedes, como dije ahorita, queriendo hacer una gracia, no terminen haciendo una moriqueta. Ok. Tengo a Elaine y ya terminamos con esa preguntita para movernos a la próxima parte. Sí, buenas noches. Mi Buenas pregunta es noches. la siguiente. Las actividades que usted nos está hablando en estos momentos, ¿en qué momento del día es prudente realizarlas? ¿En la mañana o en la tarde? Todo va a ser en función de la persona. ¿Por qué? Porque si tú tienes una persona que no es muy mañanera, ponerle las actividades en la mañana probablemente genere mucha fricción y predisponga a la persona. Entonces, medir primero qué tanto mi familiar esté dispuesto a hacer esto en las mañanas y si prefiere hacerlo en las tardes, pues hacerlo en las tardes. Recomendación para que esto funcione es que la persona tenga por lo menos 11 minutos de ejercicio durante el día. Tú lo puedes distribuir como tú quieras, una parte en la mañana, una parte en la tarde, pero por lo menos 11. Lo ideal serían 15, pero por lo menos 11. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es que haya movimiento y que funcione pues la circulación de este ser humano y que reduzcamos también el sedentarismo. O sea, al final del día, reitero, forma parte de lo que mencionaba al inicio, intereses y mucho de personalidad. Reduzcamos siempre esa alta tasa de frustración y ansiedad que puede generar el instaurar este tipo de actividades de golpe y porrazo. Ensayo y error constantemente. Ok, Ok, gracias. a la orden. Entonces, dicho eso, pasemos a la segunda parte, donde vendría siendo esa etapa media o moderada con relación a las actividades. El objetivo aquí cambia un poco porque no es necesariamente similar al que teníamos en una primera etapa. Aquí se convierte más en ese mantenimiento de funciones básicas, en reforzar ese vínculo emocional, estimular de manera sensorial y reducir constantemente pues esa frustración porque en este estadio aflora más. Hay menos, digamos que paños tibios, hay menos filtraje y menos control de impulsos de ese paciente en cuanto a este tipo de cosas. Y si él no quiere, te va a decir, no, yo no quiero. Te lo va a decir con menos, digamos que tacto que en una primera etapa. Una de las actividades que usualmente se utilizan en este tipo de estadios
es el ensartar pastas o cuentas grandes en un hilo, usualmente hilos de tejer, o un cordón, puede ser un cordón de tenis o de zapatos. Y esto nos va a ayudar en la motricidad fina, en la coordinación ojo-mano, en la atención sostenida. La instrucción que podemos darle al familiar es: pasa esa pasta o esta cuenta por el hilo una a una. ¿Tú crees que puedas hacer un collar corto? Si tenemos, por ejemplo, cuentas de distintos colores, lo podemos hacer con distintos colores. Pon todas las rojas, pon todas las azules. O le vamos dando también la instrucción de va una azul, una roja, una azul, una roja. Y así vamos también aumentando la complejidad y a su vez trabajando otras áreas como pudiera ser la atención alternante. En una segunda etapa pudiéramos hacer lo que vendría siendo el pareamiento de objetos. En esta actividad tendríamos como recursos pares de medias, de guantes e incluso utensilios de cocina. En la instrucción sería muy sencilla, vamos a emparejar lo que sea del mismo color, lo que sea del mismo tamaño, lo que sea de la misma forma. Y de esta forma trabajamos pues percepción visual, la categorización, funciones ejecutivas simples. Usted puede simplemente hacerlo con muchos pares de medias o distintos objetos, distintas categorías de objetos. Usted puede poner todos los tenedores, por ejemplo, o todas las cucharas, todos los cuchillos, todo lo que usted considere. Puede poner incluso poner cucharitas de postre para que vaya trabajando también tamaños, vuelvo y reitero. Usualmente a mí me gusta que sean con distintos objetos porque lo hace más dinámico y así hacemos discriminación visual también. Y trabajamos otras áreas al mismo tiempo. Reitero, me gusta mucho trabajar con velocidad de procesamiento, poniéndole tiempos, no siempre tomándole el tiempo de vamos a ver cuánto tiempo usted le toma hacer esto, sino poniéndole retos de tienes 30 segundos para hacer esto, tienes un minuto para hacer tal cosa, en función de lo que usted sepa que su familiar puede hacer, porque si usted sabe que es un poquito más lentito o está un poco más lentito, de nada sirve que usted le diga, tienes 30 segundos, cuando usted sabe que le va a tomar 2 minutos hacer la actividad. Volvemos a que eso puede exacerbar precisamente el tema de la ansiedad o la frustración. La tercera a mí me gusta bastante porque nos da a nosotros, bueno, los terapeutas, ya ustedes como cuidadores tienen otra connotación, pero nos da la oportunidad de conocer más al familiar o al paciente en este caso. Y es el reconocimiento de fotos familiares. Aquí ustedes van a utilizar álbumes o fotos impresas. Y en la instrucción va a ser mirar la foto y hacer distintas preguntas. ¿Qué ves aquí? ¿Qué crees que está pasando? ¿Dónde fue? ¿Quiénes están? Cuéntame al respecto. Muchas de las veces cuando he utilizado esta actividad, lo que hacemos es crear los álbumes. Se le pide, o en este caso yo le he pedido a los familiares distintas fotos y vamos creando como un scrapbook, un álbum de fotos donde vamos respondiendo estas preguntas y el paciente, o en este caso el familiar, va haciendo su historia, va contando lo que estuvo pasando y de esta manera pues también trabajamos la estimulación con reminiscencia, memoria remota, memoria episódica, incluso lenguaje descriptivo, trabajamos con la parte emotiva también. Y otra manera de dinamizar la actividad es incluso el usted mostrarle la foto, mostrársela por un tiempito y luego quitársela y decirle, ¿quiénes estaban en la foto? Cuéntame, ¿había alguien con un poloche rojo? Y así quitarle, o más bien ponerle esa parte de memoria reciente, memoria a corto plazo y otro tipo de retos. Ya en la última parte tenemos música y movimiento. Aquí usted lo que va a hacer es un playlist o una lista musical con las canciones que más le guste a su familiar y van a tener un espacio para moverse. Y las preguntas son varias, pueden hacer la actividad de distintas formas. Van a hacerle preguntas de quién canta esta canción, qué género es, la has escuchado antes. Y luego pueden también incluso dinamizarlo con vamos a movernos al ritmo de la música, haz lo que yo haga, como por ejemplo Simón dice que aplaudas, Simón dice que muevas la mano derecha, Simón dice que muevas la mano izquierda. Todo esto explicándole precisamente qué es el Simón dice.
para dinamizarlo un poco. Esta actividad funciona muy bien también en el estadio inicial o leve. Incluso el Simón dice por sí solo también funciona. Las áreas que aquí estimulamos son coordinación motora, la atención auditiva, el vínculo emocional, volvemos a lo mismo porque usualmente pues les trae recuerdos, esa memoria episódica, porque puede decir, ay, esa canción yo la bailé en mi boda, la memoria remota, esa canción fue muy popular en los 70 o en los 50 y así sucesivamente. Y al mismo tiempo, para quienes preguntaban la parte de los ejercicios, aquí estamos eliminando el sedentarismo porque la persona se ve obligada a movilizarse. Por último, una caja sensorial, esta también es una de mis actividades favoritas. Ustedes van a tener un recipiente, puede ser en buen dominicano una ponchera, y usted ahí va a verter arroz o arena, y dentro de eso va a esconderme o le va a esconder al familiar distintos objetos. Pueden ser botones, monedas grandes, pompones, tapitas, lápices, pueden ser incluso prendas, o sea, distintas cosas, lo que usted considere pertinente y tenga a la mano. Y la instrucción va a ser que busque con sus manos lo que está escondido dentro de esa caja y le vaya diciendo lo que va sintiendo. No que lo vaya sacando, sino que le diga lo que va sintiendo. La segunda fase sería que lo vaya sacando y vaya discriminando. Aquí tú me vas a poner todas las tapitas, aquí tú me vas a poner todas las monedas y así sucesivamente. Y vamos trabajando esa exploración táctil, la parte sensorial, la atención, la coordinación visomotora, entre otras cosas. Chicos, chicas, aquí hemos llegado al final de nuestras actividades para la fase número 2. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Y no quería dejarlos sin antes ponerle esta frase, que es la siguiente: cada actividad que nosotros hacemos con amor no solo estimula una mente, sino que también preserva una historia. Y es que verdaderamente forma parte crucial de, como les decía al inicio, este vínculo que se va dando entre cuidador y familiar, no solamente cosanguíneo en la mayoría de los casos, sino trascendental, porque solo quien lo vive sabe verdaderamente lo que estamos hablando. Y ustedes que se dedican a darle siempre ese 100%, incluso más del 100%, me consta y no me cabe la menor duda de que precisamente esta es la frase más atinada. Así que gracias por todo su tiempo. Ya este momento yo lo voy a dejar para responderle dudas, preguntas, aclaraciones con relación a este tema en particular de esta segunda fase o alguna otra cosa que quieran que yo les responda. Así que si tienen dudas, preguntas, aquí estoy. Por el chat me pusieron algo. Ay, gracias. Esa estimulación debe empezarse desde que tenemos los primeros síntomas. No se entendió bien, perdón. La estimulación cognitiva, o sea, Ujú. toda esa actividad, debemos empezarla inmediatamente tengamos los primeros síntomas en el paciente de Idealmente shock. sí, idealmente sí. Recordemos que el Alzheimer tiene una fase preclínica de hasta 20 años, por ende, ya cuando se empieza el diagnóstico es porque se están notando pues un deterioro leve que no puede ser enmascarado y que ya el paciente no tiene cómo engañar o disimularlo y los familiares empiezan a notarlo con mayor, digamos que ahínco y presencia. Entonces, sí, lo ideal es que empiece a darse la estimulación cognitiva desde esos primeros estadios. Agregarle a esto que la meta siempre es que la persona sobreviva a la condición, o sea, que permanezca lo más funcional posible por más tiempo. Muy bien, me encantó. Ay, gracias, Y qué bueno. sobre todo que no hay que esperar
y esto ya es prevención, que nos llegue esa etapa, sino que a partir de los 60 años vamos a comenzar a hacer ejercicios que estimulen ambos hemisferios cerebrales, porque el, perdóname, perdóname, usted, em, Tranquilo. usted dijo que o hizo con relación a la vela, una comparación. No hay que esperar que la vela se encienda y que comience a derretirse, sino que previo a eso vamos a vamos a prevenir ese deterioro que Claro, puede ser que tengamos esa predisposición, sobre todo cuando ya cumplimos 65 en adelante, que decimos, ay, pero yo lo tenía aquí en la puntica de la lengua, y uno se asusta, y es que la velocidad de procesamiento no es la misma, aunque tengamos una buena reserva cognitiva. Y con relación a todas estas actividades, usted lo dijo muy bien, o sea, vamos a sacarle el jugo a estas actividades. No centrarnos en que, por ejemplo, vamos a ensartar los coditos, sino, ok, codito, ¿qué son los coditos? Vamos a ver qué se hace con los coditos. Cuando se le echa sopa, se le echa codito a la sopa, entonces ahí vamos trabajando lo que es la memoria, la atención, todo lo que significa ese codito, un codito, ¿no? En todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la estimulación. Vamos a sacarle provecho a todas estas actividades y siendo creativos. Yo siempre digo a los familiares de los pacientes, seamos creativos. Por ejemplo, yo tengo un paciente de 90 años que le fascina bailar. ¿M? Pero la movilidad está escasa. Sin embargo, cuando él siente la música, comienza a moverse, ¿no? Y ese movimiento, así, él inmediatamente quiere pararse, que se pare un momentito, siempre sosteniéndolo para que no haya ninguna caída. Todos estos ejercicios que usted ha expuesto en el día de hoy son muy significativos porque estimulan todas las áreas del cerebro y sobre todo que esa reserva cognitiva aflora inmediatamente porque, por ejemplo, la mayoría de mis pacientes son intelectuales. Entonces yo no le puedo poner a ellos, vamos a ensartar coditos, porque van a decir, y usted está loca, usted, pues, yo soy muchacho. Sin embargo, usted lo dijo muy bien, conociendo la biografía de la persona, usted puede generarle actividades significativas que sean apropiadas para él. A mí me encanta porque usted es un- en buen dominicano, usted es tranquila, es una persona que sabe transmitir lo que usted hace y realmente yo pienso que vamos a tener muchas, en YouTube vamos a tener muchas personas que lo van a ver porque realmente nos ha extrañado muchísimo, perdóname que tengo problemas un aparato que tengo aquí en la boca. Pero vamos a tener muchas personas que van a ver esto porque acostumbran ellos a entrar, pero no sabemos en qué situación están en estos momentos estos cuidadores. Gracias, Daria. Ha sido una excelente exposición. Me ha encantado la manera en que tú bueno, has expuesto, bueno, en que tú has expuesto, ya creo que te puedo tutear, en que tú has expuesto y ha sido claro. bastante clara.
clara en todo lo que haces, en todas las explicaciones que has dado. Y sobre todo entendiendo que toda esa reserva que tenemos es historia. Y a mí particularmente, yo aprendo mucho con los enfermos de Alzheimer. Me encanta trabajar con ellos, me encanta buscarle como la quinta pata al gato, tú sabes, o sea, eh, eh, sacarle en buen dominicano el jugo, Sí, el jugo. Muchísimas gracias, Dalia. 100%. Me ha encantado, particularmente a mí me ha gustado muchísimo tu manera de exponer y sobre todo Gracias. que das en cada una de esas actividades eh, cuáles aspectos estamos estimulando en cada una o áreas estamos estimulando. Sobre todo que el Alzheimer comienza aquí y termina aquí. ¿M? Sí, Entonces, lenguaje, memoria, cálculo, praxis, agnosia, todas esas cosas se pueden practicar con todos estos ejercicios. Muchísimas gracias. Ha sido un grato placer haberte captado y esta segunda parte yo sé que va a ser muy buena. con el favor de Dios. Gracias, de verdad. Para mí es más que un honor contar con ustedes y más con este espacio que me permitieran compartir, el hablar, el exponer parte de lo que sé Mm, y aplatanarlo, porque parte de mi forma de ser como profesional es esa, el dar los quizás pincelazos al mm, familiar, porque yo sé que no todo el mundo puede acceder a un terapeuta para este tipo de servicios. Y lo ujú. importante es que se pueda contar con los recursos necesarios. Y de verdad que más que honrada de poder compartir con ustedes esta noche. Me siento muy agradecida y esperando en Dios que se repita ya para el próximo mes. Y Exactamente. también recalcar que, como bien mencionaba Sandra, esto no es simplemente poner candado cuando nos roban. La mejor salud es la preventiva. La Ujú, verdad es que a menos de que pase algo, todos vamos para allá en cuanto a envejecimiento, y el envejecimiento de por sí es un proceso degenerativo. Vamos perdiendo funciones, haya patología o no, ujú, y somos el producto de nuestros hábitos. ujú, Estamos a tiempo todavía de alguna forma de resarcir ciertos procesos. Entonces, ujú. trabajemos con lo que tenemos, trabajemos para tener un envejecimiento lo más activo que se pueda. Como dije al inicio, ¿qué puedo hacer donde estoy con lo que tengo? Y para adelante, que el cuerpo aguanta todavía en buen dominicano. Así que feliz noche para todos, y si tienen dudas, todavía estoy aquí para respondérselas. De lo contrario, pues que tengan un feliz resto del martes. Igual para usted, doctora, gracias mil. Muy A bonita, muy ustedes. clara, muy precisa y realmente muy fácil de aplicar, sin Me alegra. complicaciones. Qué bueno. Así es. Bueno, voy a apagar la cámara. Cualquier cosita que ustedes quieran me pueden escribir por el chat, que yo voy a estar pendiente. Está bien.